Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Un día más, es un día espectacular, el cual me encuentro acompañado de una psicóloga, pues gran amiga también mía, la cual vamos a compartir algo que en la práctica profesional se escucha mucho. Ángelo, es que yo intenté y no veo cambios. Yo he dejado el arroz, he dejado el pan y no he visto cambios. O por el otro lado, Ángelo, yo empecé a hacer todo al pie de la letra, pero me estanqué. O lo hice, logré y tuve mi efecto rebote. Y esto pasa justamente porque no has logrado construir un hábito. Nosotros como profesionales, nutricionista, deportivo y por el lado de la psicóloga Alessandra, vamos a aportarte valor en la construcción de este hábito. Porque yo como profesional sé que el inicio es difícil y más si es que empiezas desde cero. Entonces, desde la parte conductual, Alessandra nos va a aportar muchísimo valor. Para esto, por favor, le doy el pase a Alessandra para que nos pueda compartir toda esa información que nos ha preparado y darle el, el anfitrión para que nos presente sus láminas. Hola, Alessandra, ¿cómo estás? Hola Ángelo, un gusto. Hola a todos los que están aquí en este bello curso que vamos a abrir, que estamos abriendo, mejor dicho. Soy Asana Leila, soy psicóloga enfocada en el área conductual y contextual, que será muy perfecto para trabajar mucho lo que es el hábito. Entonces, voy a compartir pantalla para que vean un poco más sobre a qué estamos hablando cuando nos referimos a hábitos. Este va a ser el primer episodio, el primer capítulo, se podría decir, de esto, Claro que de sí. estas 4 clases que vamos a abarcar este tema. Entonces, quiero comentarlos para poco a poco, porque incluso el hábito es todo poco a poco, así que vamos a comenzar con esto. Mientras Ale va presentando su pantalla, voy contando que la gran mayoría de personas piensa al hacer el cambio, ya, mañana mismo dejo el arroz o mañana mismo empiezo a entrenar 1 hora, todos los días, pensando que la fuerza de voluntad va a ser superior a ese hábito que debes construir, el cual, pues, nos damos cuenta que no es sostenible. Entonces, vamos, Alessandra. Entonces, vamos a construir esto con lo que vamos a ver que es habilidades de cambio conductual, para generar y modificar hábitos. Vamos a trabajar esos 2 puntos, generar como modificar. Entonces vamos a generar cosas nuevas, pero vamos a modificar algunas cuestiones que consideramos que debemos cambiar, que debemos mejorar. Entonces vamos a hacer eso, vamos. Entonces para ver e iniciar esto, vamos a comenzar sabiendo de qué son los hábitos, qué implica hacer los hábitos, ¿no? Los hábitos son conductas que practicamos tantas veces que terminan repitiéndose en automático, es decir, no llegan a ningún esfuerzo. Es una práctica habitual, frecuente y repetida. Es decir, entonces los hábitos son cualquier conducta que hemos hecho tantas, pero tantas veces que de cierta manera, sin pensarlo, sin tanto esfuerzo, ya lo hacemos. Nos nace, pero no fue tanto que nos nació, sino se construyó. Entonces va a ser como algo que se genera de manera rápida. Rápida en el sentido de que ya tanto hemos hecho que ya va a ser algo como un poco más natural. Entonces, una práctica habitual, frecuente y repetida. Habitual, vale la redundancia, frecuente porque se hace con frecuencia y repetida porque obviamente vamos a hacer en repetidas ocasiones. Entonces, eso es lo que vendría a ser los hábitos. Hay hábitos que vamos a considerar saludables y otros hábitos que no son tan saludables. Y vamos justo a hablar un poco de esto, ¿ya? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Mira. Luego, les pregunto a ustedes, ¿es posible modificar un hábito? Y la respuesta es que sí, por supuesto. Ya la pregunta, el kit del asunto sería, ¿es fácil modificar un hábito? Y no es nada fácil. Y eso tiene una explicación. Dejando de lado un poco este punto que voy a abarcar, es que pensemos, ¿no? Si para un hábito hemos tenido que construir, ha sido por tantas repetidas ocasiones, quitarlo poco a poco va a implicar un esfuerzo. Algo que hemos hecho tantas veces no se va a ir de la noche a la mañana. Por eso a veces el que uno quiera dejar de tomar Coca-Cola cuando lo ha tomado los 7 días a la semana va a ser difícil.
porque ya has hecho un hábito incluso a Correcto. veces desde pequeño. Entonces, eso es lo que quisiera comentarles para que tampoco sean muy duros con ustedes mismos cuando ven que "Ups, he fallado, he fallado". Sí, se espera que falles. Entonces, hay que tener en cuenta un poco ese punto. Pero ¿por qué ocurre esto? Nuevamente, para que una conducta se haya repetido, para que nosotros hayamos pasado por un punto de constancia, es porque de cierta manera hemos tenido consecuencias deseables y agradables. Sin embargo, las personas repetimos conductas con malas consecuencias. ¿Pero a qué se refiere a esto? Es que muchas veces esas conductas que queremos cambiar y estamos pensando cambiar, decimos, pero ¿por qué la tengo si sé que es malo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que hay que entender que las malas consecuencias de esas conductas que consideramos malos hábitos tienen consecuencias malas pero diferidas. ¿A qué se refiere esto? Que lo malo y lo perjudicial llega más tarde, no inmediatamente. Por esto es que mayormente esas malas conductas, esos malos hábitos que tenemos, de manera inmediata nos dan cosas buenas, nos dan cosas deseables. Pero a largo plazo, ahí es cuando nosotros como que notamos que no es tan bueno que digamos. Es decir, las personas repetimos algunas conductas que nos perjudican a mediano o largo plazo solo porque hay algo deseable a corto plazo, siendo esto mucho más potente. Y no se sientan mal por esto, porque esto es algo que ocurre tanto en personas como en animales. Es algo, es una ley universal. La conducta mayormente se mantiene casi siempre por lo que viene inmediato, porque es más potente, es más reforzado, te refuerza más. Entonces, hay que notar esto. Sin embargo, a diferencia de los animales, es que nosotros con esto que les voy a brindar van a ser más conscientes de estos puntos y podremos cambiarlos, que eso no ocurre con los animalitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver esto y quiero darles un ejemplo de cómo ocurre este punto. Un ratito. Ya. Por así decirlo. Entonces, ¿cómo cambiar este punto? No el primer paso, el primer puntito que siempre cuando tengamos que hacer un cambio de hábito o algo así es preguntarnos qué tiene de bueno en el momento, porque muchas veces podemos juzgarnos sin pensar por qué lo hacemos repetidamente. Entonces tenemos que ver qué tiene de bueno incluso eso que consideramos malo y no saludable para nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque la consecuencia de un hábito es siempre lo que mantiene. Ese efecto, ese impacto, la sensación que tiene después de realizar tal conducta es lo que lo mantiene vivo. Nuevamente, por ejemplo, vemos acá una persona que come rapidísimo. Yo a veces me incluyo, pero ¿por qué uno come rápido? Por más que sabe que quizás a largo plazo se te puede traer problemas estomacales, que a largo plazo te puede traer problemas, no sé, por no haber masticado bien los alimentos, ¿por qué uno lo hace? Y es que en el momento también es algo agradable comer rápido, porque se siente saciado, te sientes con un tipo de alivio. Entonces, eso tenemos que preguntarnos, ¿por qué como rápido? Por ejemplo, por ese alivio inmediato que siento al saciar mi hambre, por ejemplo, o mis ganas de comer X cosa, como este chico. Pero nuevamente está a largo plazo, ¿qué ocurre? Viene luego dolor de estómago, o al día siguiente estás con un malestar todo el día, ¿no? Pero es posible que lo vuelvas a repetir porque de forma inmediata que pasó ese placer y de forma ya un poco más a largo plazo, el día siguiente, esto sin poder ir al baño, o yendo al baño cada rato, o incluso esto, ¿no? O a más largo plazo, que a veces de tanto comer rápido es que a veces uno también no es consciente de la cantidad y llega a notar que ha pesado ya no aumentó 1 kilo, sino aumentó 10 kilos. Entonces, a largo plazo vemos ese aumento. Entonces, es ahí lo que tenemos que ver un poco, ¿no? Reconocer como humanos qué es lo que nos mantiene ahí lo inmediato, que es quizás como ese chico, la satisfacción, pero también reconocer qué pasa a largo y mediano plazo, que es a veces lo que no vemos. Entonces, eso tenemos que notar para cambiar un hábito. Y bueno, aquí viene ya lo que vendría a ser la carnecita del día de hoy, de esta primera clase, que es lo que quiero que se lo lleven sí o sí en sus cabecitas. Entonces, el primer paso para cambiar algo, para iniciar algo, que también el inicio implica un cambio, es preguntarnos a uno mismo, ¿para qué quiero cambiar? Y esto es algo necesario tenerlo siempre con nosotros, porque un cambio, como vimos, exige que no va a ser algo fácil, va a ser un viaje, un proceso. Entonces tenemos que tener en cuenta para qué quiero hacerlo. Y aquí voy a explicarles el por qué, ¿no?
¿Para qué quiero cambiar? Antes de generar y cambiar un hábito, debemos preguntarnos para qué quiero hacerlo. Parece sencillo, pero requiere algo de reflexión. Es muy importante tener en claro los beneficios de cambiar nuestra propia vida, ya que nos ayudará a intentar y sostener esos cambios. Y esto va muy relacionado a algo que quizás también puede estar, están pasando ustedes. Entonces, muchas veces estos cambios que queremos realizar siempre o casi siempre a veces están motivados por otros, para satisfacer a los demás, para ser aceptados o más valorados. Es decir, que yo quiera bajar de peso es porque quizás muchos me dicen que estoy gordita y quizás a mi novio le gustaría que sea más flaquita, entonces yo quiero ser más flaca, ¿no? O porque mi mamá cada rato me dice, estás muy cachetona, hija, y queremos que quizás nos diga, hija, estás linda, entonces por eso es que quiero bajar de peso o quiero hacer más ejercicio. Entonces, vemos que a veces puede estar motivados por otros, pero también a veces pasa que es para evitar sentir algo desagradable, que a veces también está relacionado con este punto anterior. A veces también nos vemos y está ese odio verme gorda, quiero dejar de sentirme fea, no quiero que se borren de mí. Y es más como que cuando uno se ve, empieza a sentir asco, empieza a sentir odio, empieza a sentir miedo por no cambiar la situación. Y es ahí que para evitar sentir estas sensaciones que no se me son agradables, yo empiezo a hacer ejercicio, yo empiezo a comer menos, yo empiezo a cambiar. Y esto empieza a ser un problema y eso quisiera comentarles que también a mí me ha pasado, que a veces el peligro de esto y el gran peligro de estos puntos es que en el primer caso es posible que desistas la tarea bastante pronto porque no tiene un sentido personal, no nacerá de ti. En el momento te quedarás, ¿por qué lo hago? Oh, y en ambas situaciones también es muy probable que los cambios por realizar, en vez de expandir tu vida, la limitará, la empobrecerá y será como una cárcel. Y eso es algo que quisiera comentarles, porque también, por ejemplo, un cambio personal que yo hice fue porque me vi gordita y dije, ah, qué asco, y empecé a hacer, pero fui tan dura conmigo misma que no me permitía un descanso, que es parte de incluso cuando uno hace entrenamiento. Entonces, hay peligros que uno tiene cuando se deja guiar más para evitar una sensación, para evitar quizás verse fea, quizás no sentirse tan feliz con uno misma, que empieza a vivir como que las imágenes que he puesto, como una cárcel en la cual tienes que sí ser rígida contigo, o cada vez que te equivocas, no comes la verdura, sino comiste chocolate y te empiezas a cachetear mentalmente por qué comiste el chocolate. Entonces, ahí empieza la rigidez. Entonces, por esto es que cuando les pregunto, ¿para qué quiero cambiar? Es una pregunta que buscamos que no sea por esos dos motivos, o si se dan por esos motivos que también puede ser muy natural, también parte del ser humano es un ser sociable, o parte también es querer evitar sensaciones agradables, pero que no sean el motivo principal del asunto. Entonces, recuerden que la mejor motivación personal es tener claro mis valores personales. Y cuando nos referimos a valores personales, no son los valores de respeto, solidaridad que se ven en otras, en lo que nos enseñan en cívica, sino más bien es en psicología es esas cosas que son importantes para mí, sean o no importantes para otras personas, son lo que queremos cultivar y lograr. Y la pregunta que a mí me encanta hacer incluso a mis consultantes es ¿qué persona quiero ser? ¿Qué persona quiero ser con mi cuerpo? ¿Qué persona quiero ser conmigo misma? ¿Qué persona quiero ser con mi alimentación? Y esto vamos a hablar ahorita mismo. Por ahora, Ángelo, ¿hay alguna duda, pregunta? Tú que eres la voz del pueblo, se podría decir, del ver. Sí, no, o sea, por ejemplo, el hecho del para qué enfoca en una responsabilidad a la persona, en el hecho de ya decir, oye, tomo acción. Eso era lo que yo, desde mi experiencia profesional, propongo, pero me da luz a, a un conocimiento más profundo el hecho de entender que, o sea, ese para qué tiene una respuesta que va a estar centrado principalmente en valores personales, siendo la respuesta más cercana a lo que debería pasar, ¿no? Pues indudablemente en en muchas situaciones esto no suele pasar. Siempre la primera respuesta va, ah, no, es que me veo gorda
o es que tengo guatita, o es que quiero tener el abdomen plano, o es que mi enamorado me ha dicho que estoy gordita. Entonces, parte desde ahí, o parte desde la culpa, la motivación de hacer un cambio. Y pues aquí está quedando claro que no es el principal motivo, ¿no? Eso es lo que voy entendiendo hasta ahora. Y más que pregunta, es una reflexión a la cual acabo de llegar. Me gustó Claro, muchísimo hasta esta parte. claro, Ángelo. O sea, nuevamente, los puntos anteriores es natural que cuando alguien te dice, tiene un rechazo hacia ti, uno quiere ser aceptado. O el punto genera también que tú te ves así, te ves rolluda, quizás quieres verte sexy, quieres verte, o sea, algo agradable a tus ojos. Pero el Claro, punto central aquí es que no vamos a enfocarnos en solamente eso, que el punto central de tu cambio sea algo con la que a ti realmente te importa, que exacto. y no para Para juzgarte o latigarte. Y a eso llego castigarte. con mis asesoradas, por ejemplo, ¿no? Yo les digo, o sea, ¿qué, qué es lo que te satisface a ti? No es a lo que tú, ay, no, a mí me gusta el cuerpo de Shakira o a mí me gusta el cuerpo. Es que no, tú tienes un contexto distinto, tienes que pensar qué se te acomoda a ti y qué persona quiere ser. Justamente esa pregunta que la acabas de soltar ahí, ¿no? Eso tiene muchísimo valor y reenfoque hacia un proceso saludable. Excelente, excelentísimo. Muchas gracias, Entonces, ¿eh? Hasta ahí. vamos a continuar. Entonces, vamos a tocar un tema que a mí me encanta. Vamos Uf, a hablar valores. de lo que se llama valores. Y bueno, como comentamos hace una diapositiva, los valores vienen a ser lo que tú quieres cultivar en tu vida, cómo tú quieres comportarte en tu vida, cómo quieres que sea tu camino. Y obviamente aquí lo que vamos a ver es que quizás aquí vamos a buscar hábitos y metas, pero lo hermoso de los valores, y eso es porque comienzo justo esto en la primera clase, es que esto va a implicar una acción continua. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de valores, implica una acción que día tras día o en la base del tiempo va a perdurar. Nuevamente, los valores es sobre cómo uno desea comportarse o actuar de manera continua, lo que desea seguir haciendo. Por ejemplo, ser amable con uno mismo. No basta con que un día te digas, bueno, Alessandra, aquí te equivocaste, puedes volver a la siguiente e intentarlo. No basta que me digas un día para yo decir que soy amable conmigo misma, sino que en cada vez que me equivoque yo pueda tratarme con amabilidad cuando suceda. Eso implica algo de continuidad. No basta una vez, no basta dos veces. Es igual comer saludablemente, no basta que un día coma como Ángelo les va a enseñar, ¿no? Todo balanceado para que yo diga, sí, estoy comiendo saludable, comí un día ya, ya soy una mujer fitness, una mujer saludable. No implica comer esto de una manera en que se ve con continuidad. Y esto está muy relacionado con los hábitos, por ejemplo, es algo continuo, no es algo que una vez, dos veces o esporádicamente tiene que dar. Igual cuando esto que está muy famoso de cuidar la piel, no basta que te cuides, que te pongas un día bloqueador para decir que te cuidas tu piel, sino algo constante. Entonces, algo que quisiera aclarar es que no son objetivos y metas. ¿Por qué? Porque cuando a veces nos orientamos a objetivos y metas, estas se cumplen y se terminan. A veces uno puede estar obsesionado, ya bajé 10 kilos, ya, y luego te quedas, ¿y ahora qué? Y te quedas en un vacío existencial, pensando. Entonces, ese es un punto que no queremos. O sea, vamos a trabajar metas, porque eso lo vamos a desarrollar quizás la próxima, ya que las metas se relacionan mucho a los valores y van cambiando, pero el punto es que el valor va a perdurar más allá de las metas, ¿no? Entonces, igual, si yo quiero ser mala conmigo misma, tengo metas, quizás tratarme bonito, todo ya fijado, pero posiblemente esto va a cambiar con los años, pero el ser amable no, si no va a cambiar las formas. Luego está estados de ánimo. Muchos piensan que mm, una acción continua implica, o sea, te dicen, ¿cómo quiero estar? ¿Cómo quiero vivir mi valor? Quiero sentirme bien. Es muy general. Quiero estar feliz. Quiero no estar triste. Bueno, lamento decirles, en psicología se ha descubierto que no podemos tener mucha influencia con nuestras emociones. ¿Podemos influenciar algo? Sí, pero no podemos controlarlo. Entonces, por eso es que no nos enfocamos tanto en esto. Vamos a actuar.
por más que no esté motivada. Vamos a actuar y voy a hacer ejercicio por más que esté triste. Voy a comer saludable por más que me aburra esta comida. Entonces vamos a actuar más allá de las emociones. ¿Por qué? Porque la conducta sí puedo cambiarla, pero la emoción no. Entonces es algo que quiero que tengan en mente desde ahora. Y luego están acciones, afectos de los demás. Otra vez digo, ¿pero quién quiere ser? Quiero ser amada por todos. Pero eso no depende de ti, eso depende de los demás. Si podemos influenciar un poco en lo que sentimos, imagínate en lo de los demás. Está más tranca, ¿no? Quiero que me amen, eso todavía no, eso no. Entonces, nuevamente, los valores son acción continua, pero no son metas, no es estado de ánimo y no refiere a acciones o efectos de los demás, porque puedes influenciarlas, pero no controlarlas. Entonces, nuevamente, vamos a buscar enfocarnos en lo que sí podemos cambiar y esas son nuestras acciones y nuestros valores. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Excelentísimo, ¿eh? Excelentísimo. Valor al 10 de 10. Ujú. Y luego vamos a pasar a lo que es otra característica de los valores, es que son cualidades globales. ¿A qué me refiero? Cuando vamos a hacer algo, va a implicar una cualidad, la forma en cómo quiero hacerlo. No implica comer. ¿De qué forma quieres comer? Esa es la gran pregunta. Saludable, constantemente, a tus horas, balanceado. Entonces, eso es lo que quiero tener en mente. Ejercita mi cuerpo. Por ejemplo, acá. ¿Cómo quieres ejercitar tu cuerpo? Constantemente. A veces también, él quiere como poner esto con pereza. ¿Por qué? Porque algunos hacen ejercicio así como a medias, ¿no? Entonces, al final, si eso quieres, al final va a traer otras consecuencias, ¿no? Pero cada forma, a eso va el valor. El valor implica una cualidad. Pero ¿cómo quieres ejercitarte? Constantemente, con pereza. O también he puesto acá de manera divertida. ¿A qué me refiero acá? Que a algunos no les gusta el treno y eso es algo que quizás se debe aceptar, pero puede ser de manera divertida que seas alguien que te guste bailar constantemente o alguien que les gusta practicar un deporte. Entonces, no va a implicar que sea siempre una forma, ¿no? Ejemplo, Ángelo ha sido alguien muy bueno en caporales, entonces es como que eso, por ejemplo, caporal es un cardio total. Entonces, quiero que noten ese aspecto, ¿no? Que son cualidades globales, la forma en cómo quiero hacer algo también. Entonces, es algo que también quiero que tengan en mente antes de realizar o pensar un valor, porque justo esa tarea de esta semana va a ser qué valores quiero, pero en áreas relacionadas al cambio que vamos a tomar. Entonces, nuevamente es esto. Luego, a lo que me gusta mucho es que tengan en cuenta esto, que los valores son deseados y elegidos. Cuando me refiero a deseados o elegidos, no es que se trata de lo que tienes o debes de hacer o ser, porque muchas veces, nuevamente relacionado con lo que hablamos, uno viene, tengo que tener el abdomen plano, pero ¿por qué? Porque sí. ¿Pero por Sí. qué? Porque así me han dicho que debemos andar las mujeres. Total, total. Entonces, Ahí quiero acotar un ejemplo porque el hecho de cómo se hablan las personas justamente parte de aquí, ¿no? Muchas personas dicen, ay, tengo que levantarme a las 6 de la mañana, o tengo que tener un porcentaje de brazo bajo, o debo tener un porcentaje de brazo, tengo, tengo que tener poca grasa, o sea, tengo, o debo. Eso pasa muchísimo. Estoy seguro que el 100% de las personas que están en esta sala, el 99,99999% han tenido un tengo que o un debo que. Y es que eso no parte desde una responsabilidad, desde un valor. Justamente es lo que nos está explicando, ¿no? son lo ¡Wow, wow! que llamamos mucho en psicología reglas, mis reglas verbales. Yo tengo una regla tan fijada y el problema de las reglas es que no me permiten ser flexible. Y cuando yo fallo, me castigo. Son muy punitivos y eso está relacionado con algo que vamos a hablar siguiente. Entonces, aquí no implica qué tienes o debes que hacer, sino nota que, nuevamente, la pregunta inicial es quién yo quiero ser, cómo quiero actuar. Entonces, aquí está un deseo, cómo tú deseas y a la vez cómo tú eliges, porque no solamente es deseo, sino es una elección. Yo elijo comportarme así, yo deseo comportarme así. Entonces, son declaraciones sobre cómo quiero comportarme y qué es importante para mí. Entonces, aquí hay que tener en cuenta esto. Y aquí, por ejemplo, justo acabo de ver un video ayer, un video de TikTok que comentaba, ¿no?
Y esto me encantó porque refería mucho a las metas. Yo no quiero, mi meta de ir al gimnasio no es tanto tener un abdomen plano, un cuerpo tonificado, sino es un cuerpo que en el tiempo va a envejecer bien. O sea, es como una meta a largo plazo de que va a poder mantenerse fuerte los músculos por más que tenga 50, 60 años. Me encantó porque es una meta que te libra un poco de esa exigencia de estar abdomen, peso menos de 50 kilos. Entonces me encantó la forma en cómo esa usuaria puso en TikTok, ¿no? Excelentísimo, ¿eh? Qué bueno, excelente. Súper bien. Y, y aquí está también esto lo que me encanta. Los valores están aquí y ahora, es decir, momento presente. Es decir, a veces también venimos mucho con el tiempo cargados de he descuidado buen tiempo mi salud, no he comido saludable bastantes años y uno sigue cargándose. ¿Por qué no comí bien? ¿Por qué me hice esto? ¿Por qué fui así? Y uno piensa a cachetearse, ¿no? Y esto puede ser durante años o décadas que hemos dejado el cuidado, el autocuidado por otro lado. Y está bien, pero el punto central es que ahora tienes la oportunidad de hacer algo nuevo. En este momento podemos actuar en relación a mi valor. Y como implica, no implica alcanzar una meta, sino buscas abrir el camino hacia ella. Y esto es muy importante porque cuando ustedes, justo ahora que van a estar en ese curso de un mes de 4 sesiones, va a haber momentos en que ustedes se van a equivocar, va a haber momentos en que ustedes van a fallar y se van a odiar por eso. Y está bien, pero el problema va a ser si es que ustedes piensan que por haber fallado una vez ya no hay remedio y lo dejan. Entonces aquí siempre repetirte, quizás hoy no cumplí la rutina que debía hacer, quizás he fallado ayer en comer bastante excesivamente, está bien, pero es una piedra en camino, no es el obstáculo final. Entonces vamos a volver, siempre hay una oportunidad, siempre cada día es una oportunidad nueva de vivir nuestros valores. Entonces cada momento es una nueva oportunidad. Y esto es importante tenerlo porque es un bonus para siempre y volver a intentarlo. No importa cuántas veces fallamos, si es que volvemos a intentarlo y tratamos de mantenernos firmes en el camino. Entonces, eso es lo que quisiera comentarles, que están aquí ahora. Si en un momento vuelven a equivocarse o fallan a su valor, no se preocupen, porque nuevamente aquí está. Cada momento es una nueva oportunidad por remediarlo. Entonces, podemos volver al camino. Y eso es algo que me gusta para que tengan siempre en cuenta. Algo que también está acá, sí, hielo. Excelente, ¿no? Es que tiene también mucho sentido, muchísimo sentido. Nada, sigamos, sigamos. También está por penúltimo, es que estas nunca se justifican. Los valores son como nuestro sabor de helado favorito, no necesitan justificarse, porque nunca alguien tiene que justificarse, pero ¿por qué te gusta el helado de fresa? ¿Por qué te gusta el helado de chocolate? ¿Por qué te gusta el helado de menta? Simplemente es nuestro sabor favorito, no sabemos por qué, quizás podríamos decir algunos rasgos, pero por alguna razón cuando yo pruebo la menta digo, ah, qué rico. Por alguna razón que yo pruebo el chocolate también puedo decir, ah, me fascina. Entonces, un ratito, simplemente nos importan. O sea, es algo que, mm, ¿por qué te importa? Porque sí, no hay más respuesta. ¿Por qué quiero comer saludable? Porque quiero. ¿Por qué quiero dormir en mis horas? Porque ya. Y no hay que justificarnos ante los demás, simplemente hacer lo que queremos. Y a veces pasa que uno quiere justificarlo, pero ¿por qué? Pero, ya, simplemente es algo, nos importa esta cosa y está bien, entonces vamos a trabajar esto. Y aquí quiero que lo pongan en cuenta porque aquí habrá muchos consultantes, muchas que están aquí inscritos, y cada una en particular tendrá un valor diferente a las otras. Y no está bien y no está mal. Quizás alguna quiere, por ejemplo, hacer un treno disciplinado en el gimnasio, pero quizás otra quiere entrenar en su casa y está bien. Quizás a otra le gustaría bailar o de esa forma o buscar un deporte de alto riesgo. A veces también uno dice, "Pero ¿por qué alto riesgo?" Pero a ella le gusta, pues. Entonces, son formas. Entonces, cada uno tiene algo diferente y eso es lo que nos hace únicos. Entonces, aquí no se trata de justificar, es también tener en cuenta que a mí me nace esto, yo quiero esto y vamos a trabajar eso. Y bueno, y el último y no menos importante es esto. Tómalos a la ligera. ¿A qué me refiero a esto?
Persigue tus valores enérgicamente, pero manténnos a la ligera. Queremos ser conscientes de lo que a mí me importa y en contacto con ellos, pero no que queremos estancarnos en eso. Nuevamente voy a poner un ejemplo en mi caso. Yo quería ser alguien disciplinada, pero el punto que mío, como fue tanto el miedo y la disciplina, que no me permitía ningún día de descanso. Cuando yo descansaba un día, al día siguiente entrenaba 2 veces, como 5 horas, y eso me hacía sufrir mucho. Entonces, en vez de expandir mi vida, me limitaba. Y un valor nunca va a limitarte, un valor tiene que expandirte, no limitarte. Nuevamente, también puede ser personas que quiero comer saludable. Falla un día, no come. Al día siguiente, dieta de no sé qué cosa. No toma, no come nada de carne, no come nada. Entonces, te estás restringiendo y eso ya no es un valor. Entonces, los valores nos permiten tomar a la ligera para que podamos movernos con flexibilidad, adaptándonos a las circunstancias. Es así que muchas veces puede ser que estás en una boda, la boda de tu hermana, y por estar muy, tal como saludable, no comes nada, ni siquiera tomas el champán. Entonces, vean, esto ya no sería un valor de ser saludable, eso sería ya una regla disfrazada de valor. Entonces hay que tener en cuenta cuándo es un valor y cuándo no, porque los valores, aquí puse algo, ¿no? Son como nuestro GPS, nuestra brújula nos va a ayudar a saber cómo dirigirnos, nos va a indicar el camino, pero a veces va a pasar que vamos a ir por otro lado y está bien, pero siempre que volvamos luego a dirigirnos en el camino que queremos. Entonces, tome todo con flexibilidad, es lo que buscamos tomar un poco a la ligera, no ser muy estrictos, porque eso es lo peor que pueden hacer, sobre todo cuando quieren crear un hábito y más si quieren uno saludable. Entonces, nuevamente, cuando nos estancamos en un valor, que no sería valor, sería regla, nuestros valores comienzan a sentirse opresivos y restrictivos como deberes por cumplir y ya no como valores, nuevamente. Si tú sientes que un valor ya te está restringiendo, ya te está limitando, eso no es un valor, posiblemente es una regla disfrazada de valor. Entonces, nuevamente, esto quiero comentarles, ¿ya? Y bueno, vamos a dejar la última parte. Vamos a tratar de que como tarea ustedes reconozcan sus valores. Y como ese es uno de hábitos, y muchas veces como Angelo también les ha explicado, no solamente la alimentación es, sino él también comentó la hidratación, el dormir, descanso, el cuerpo, y inevitablemente también algo que trabajo siempre es conmigo misma, porque nosotros los humanos somos muy hábiles sabiendo cómo quiero comportarme con mi novio, con mi mamá, con mi papá, con mi amigo, pero no sabemos cómo quiero comportarme conmigo mismo. Y cuando yo queremos generar un hábito, tarde o temprano vamos a tratarnos a nosotros por fallar, por haber logrado algo. Entonces siempre va a haber inevitablemente un trato. Y tenemos que tratarnos de una manera que nos ayude a fortalecer para que estos cambios sean sostenibles. Entonces, acá les pongo algunos ejemplos que puedan ver para que se ayuden. En la alimentación y hidratación, por ejemplo, algo que yo he tratado mucho es hidratarme constantemente. Por eso ahora trato de llevar siempre mi termo, porque si no, no lo tomo. Entonces, cloc, cloc, cloc. Entonces ahí me hidrato y me siento bien. Luego comer saludablemente, que es quizás también, por ejemplo, más variado, algo que estoy intentando poner en descansos y en hobbies, dormir más temprano, por ejemplo, el disfrutar de mis descansos también puede ser. Está muy relacionado también al hacer ejercicio. Cuando quieres que tu músculo también no sufra consecuencias, también tienes que descansar. Entonces es algo que quiero que tengan en cuenta. En cuerpo, ¿cómo quieres ser con tuyo con tu cuerpo? Por ejemplo, aquí podrían ser cosas del tren, tonificar mi cuerpo, mantenerme activa, son valores. También podría ser incluso cosas como ir al médico, ir al nutricionista, estar en chequeos constantes. Entonces, esos son valores, por ejemplo, que implican cuidado del cuerpo. Y conmigo misma, por ejemplo, puede ser paciente con mis metas, saber que las metas van a demorarse un poco, entonces voy a ser paciente con ellos. Y también puede ser amable cuando me equivoco, que a veces puedo estar muy, muy pendiente. Entonces, es algo que quiero que ustedes rellenen al menos 3 valores por cada área de autocuidado para que ustedes lo tengan en mente y vamos a generar nuevos hábitos. Y ya la Vale. próxima semana vamos a hablar de cómo hacer eso posible y también el antagonista, ¿no? ¿Qué quiero cambiar, ¿no? Porque acá vamos a generar hábitos, pero cómo cambiar los otros que consideramos malos.
Entonces también quiero que lo mapeemos y eso vamos a hablar más la siguiente semana. Excelente. Qué bueno, Ale, ¿ah? Súper bien, súper contento por todo lo que nos acabas de transmitir en tema conductas para la creación de hábitos, pues indudablemente es algo que no se percibe en el común. Mucha gente ni siquiera le toma la importancia a la creación de un hábito, cree que a través del rigor, del ser estricto, va a construir algo y es por eso que te estancas, es por eso que no tienes resultados, es por eso que no tienes un sentido, no tienes un horizonte. Y esas cosas las vamos a hablar a profundidad el sábado, claro que sí. Pues bueno, nada, muchas gracias Ale, fue un placer, todas las dudas las pueden dejar en nuestra plataforma y estar ahí en constante comunicación con nosotros. Recuerden, yo soy nutricionista deportivo, especialista en la pérdida de grasa y estoy en compañía de una psicóloga espectacular para que podamos construir los hábitos que pues normalmente solemos tener en un proceso ya sea de pérdida de grasa, ganancia de músculo o simplemente el cuidado de nuestra salud. Pues bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao. Ah, muchas gracias. Cuídense. Cuídense. Chao, chao.